Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga a todos. Doy gracias a Dios por este privilegio y a nuestros pastores por permitirme traer la palabra de Dios esta tarde. Le voy a pedir que nos ubiquemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 45. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 45. Versículo 45. Muy bien, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Señor, gracias. Padre, te ruego, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mi boca. Padre, quita de mí cualquier altivez, cualquier palabra que no sea de edificación, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nos podemos sentar. Son historias muy conocidas por nosotros acerca de lo que David hizo, pero por supuesto hay tanto que el Señor nos puede enseñar a través de esta historia, y es lo que Dios ponía en mi corazón. Dice la palabra: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Nos vamos a detener en estas primeras líneas. David identifica primero las armas con las que Goliat se le está acercando en ese momento, y le menciona por lo menos tres, ¿verdad?, de las que él le vio. Dice espada, lanza y jabalina. Pero cuando usted y yo estudiamos las armas que llevaba Goliat, debemos de saber que cada una de ellas tenía una función. Goliat no las andaba solo para pantallar, ¿verdad?, o solo para demostrar lo que tenía. No, Goliat sabía para qué eran esas armas y cómo las podía utilizar. Bueno, vamos a leer más adelante cuando dice que era un hombre de guerra desde su juventud. O sea, estamos hablando de un hombre guerrero. No estamos hablando de alguien que no conocía las batallas. Solo que, por supuesto, estaba en el lado equivocado. Pero viéndolo humanamente, David, por sabiduría del Señor, le hace identificar tres armas: espada, le dice la primera, lanza y jabalina. Y cuando vemos y estudiamos un poquito de qué se tratan estas armas, o al menos cuál es la función, el Señor me hacía ver. La espada es cuando se ocupa en una batalla que está cercana, donde está de tú a tú, ¿verdad? Entonces ahí se ocupa la espada porque tiene el alcance suficiente como para hacer daño, porque está ahí en el fragor de una batalla, cerca del contrincante, digámoslo de esa manera. La lanza es para un alcance medio, es decir, vienen en la batalla, se están acercando, y el daño que se quiere hacer es antes de que llegue la persona o el contrincante, si lo queremos ver de esa manera. Y la jabalina tiene un alcance mucho mayor, porque es de distancia. Si usted ha visto, por ejemplo, en los deportes hoy, en los Juegos Olímpicos, las distancias que alcanza son 60, 70 metros una jabalina. O sea, es de distancia porque se tira con fuerza, pero por supuesto lleva una punta que igual, va a hacer daño si cae a donde lo quiere poner. Y entonces ahí donde el Señor me hablaba. David primero identifica qué armas trae este hombre para atacarme. Porque eso sucede en la vida de nosotros, hermanos. Cada mañana, cada día, cuando usted y yo
salimos al día a trabajar, a lo que vamos a enfrentar, hermanos, el enemigo va a estar ahí ocupando cualquiera de estas tres armas, o una espada porque va a estar cerca, o una lanza, o una jabalina. Cualquiera de ellas tres va a estar ahí lista para ser usada contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha venido a matar, a destruir, a robar, y la idea de Él es que cuando usted y yo regresemos a nuestra casa, o ahí mismo en nuestra casa, Él nos quiere atacar de alguna forma, porque sabe que estamos en los caminos de Dios, y para Él sabe que si estamos en los caminos del Señor, y conocemos su palabra, y somos hacedores de ella, hermanos, lo más seguro que para el enemigo, lo que va a querer es destruirnos. ¿Cómo? Con una espada, si está cerca, porque a veces puede ser ahí mismo en la familia, ¿verdad? Algún familiar, algún cercano, alguien que por ahí de repente habla una palabra, hermanos, si nos hace sentir a lo mejor tan mal, o hace que toda la palabra que a veces tenemos con fe y que nos levantamos creyendo que Dios va a hacer algo, pero llega esa espada, hermanos, y sentimos que nos penetra hasta las coyunturas, que nos llega ahí donde quizás no lo pensamos. Pero es porque es el enemigo el que está ocupando la espada, está ocupando la arma, esa arma que igual Goliat la tenía en ese momento, porque nos agarra de cerca. Pero usted y yo debemos de estar preparados. Por eso David identifica qué armas trae este hombre. Yo sé que es hombre de guerra, pero ¿qué armas trae? Primero, para que nosotros sepamos también, y debemos de estar preparados, porque cualquier palabra que pueda venir contra la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermano, lo que va a querer es destruirla, hacerla que usted y yo no creamos, hacerla que usted y yo nos desanimemos, hacernos creer que Dios no cumple, hacernos creer que Él no es grande, hacernos creer que su palabra no es verdadera, porque la función de Él es destruir en ese momento. Pero usted y yo debemos de estar preparados. Debemos de saber que Dios nunca miente, ni se arrepiente. Que Dios siempre, su palabra va a ser fiel y verdadera. Pero debemos de entender entonces que ante esas circunstancias, el enemigo va a querer ocupar la espada. Si estamos cerca, va a llegar una palabra, o ahí en su trabajo, de repente, y nos mira, ¿y qué te pasa? No, hombre, que fíjate que no, hombre, ¿y para qué? Si de todos modos la situación está bien difícil, claro, porque yo no le voy a negar ni le voy a decir mentiras. Allá sí, si usted escucha, lee los periódicos, ve noticias, hermanos, solo son noticias difíciles, no lo vamos a negar, pero hay una verdad que se sobrepone a esa verdad, porque esa no es la verdad de la cual usted y yo estamos parados. Usted y yo sabemos cuál es nuestra verdad, y esa verdad sobrepasa cualquier verdad que el mundo nos quiera poner, porque solo los que somos y los que estamos en el Espíritu podemos realmente entender las cosas del Espíritu, porque antes cuando estábamos allá, estas cosas no las entendíamos, hermanos, ni siquiera se nos cruzaba por la mente o por el corazón, jamás se nos cruzaban. Pero ahora que estamos en la carrera espiritual, ahora que estamos en las cosas del Señor, ahora verdaderamente debemos de entender que las cosas las debemos de discernir con el Espíritu, porque de otra forma, hermanos, le vamos a fallar a Dios, le vamos a dejar de creer a Dios, el mundo nos va a hacer retroceder, porque aunque usted y yo a veces decimos que tenemos la fe suficiente, hermano, va a venir una palabra para mover nuestros cimientos y hacernos retroceder, hermanos. Dejar de creer en Dios, dudar de lo que Dios puede hacer, hermanos. Principalmente cuando tenemos delante algo que no ha llegado. Es principalmente ahí cuando viene la espada, ¿verdad? No, hombre, si no te va a llegar la espada que pasa por el corazón, ¿verdad? Queriendo romper la fe, partir la F y la E, porque solo son dos letras, vea, fe, pero hermanos, el poder que tiene si le creemos a Dios.
Pero la espada, hermanos, trata de rompernos, de hacernos dudar, de creer y decir, bueno, a lo mejor me equivoqué de profesión, a lo mejor me equivoqué de negocio, a lo mejor lo que elegí no era lo que Dios quería. No, no es eso. Es que es la espada que en ese momento quiere romper la palabra de fe que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Es que es el enemigo el que quiere insistir para que usted y yo no le creamos a Dios. Es para hacernos retroceder, hermanos. Estamos a diciembre, ya el año está casi por finalizar. Y sé que probablemente algunas cosas de lo que le hemos pedido a Dios quizás no han llegado. Pero hermanos, eso no nos va a hacer retroceder, hermanos. No nos tiene que hacer retroceder, por el contrario. Ahí va a estar la espada, la lanza y la jabalina, hermanos, y van a estar dispuestas para venir contra nosotros. Pero usted y yo no debemos de ser de aquellos que retroceden, sino de esperar en Dios y saber que Él tiene la última palabra, que así como el pastor nos enseñaba el domingo, en el último momento, en la última hora, en el último minuto, puede tardarse en llegar, pero va a llegar, porque Dios es fiel, hermano. Dios nos va a estar sosteniendo, Dios estará ahí para darnos de sus fuerzas. ¿Acaso no dice su palabra que Él da fuerzas al que no tiene ningunas? Oiga, no tiene ningunas, y no tiene ningunas. Y a veces cuando espiritualmente, por supuesto, no podemos poner en pie espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay cosas que están pendientes, hermano. Hay cosas que pagar, hay cosas que nos hablan y nos dicen, mira, ya llega la fecha, ya es la fecha, acerca la fecha, y como un cronómetro, ¿verdad? Sacando el reloj, que usted y yo miremos las horas, que a veces, hermanos, ni las sentimos, pero Él se encarga de que usted y yo las horas las veamos enormes, ¿verdad? Los días, hermanos, marcados hasta con color fluorescente para que no se nos olvide, porque el enemigo nos quiere con espada hacer dudar lo que va a hacer. Y si no puede, hermanos, Él no se queda quieto, tiene una lanza. Usted quizás y yo hemos dicho, no, el Señor lo va a hacer, no me vengas a decir palabras que no son, déjame que yo voy a seguir creyendo, hermano. Y hemos caminado ya un buen trecho cuando sentimos una lanza, hermanos, que nos cae. Ni sabemos de dónde cayó, pero sí sentimos, ¿verdad? Y esto, pero yo no lo esperaba. ¿Cómo vino? Recuerdo que nosotros estábamos saliendo en un momento de una deuda que teníamos. Y no sé si usted recuerda del carro nuevo que le comenté. Bueno, yo lo entregué en un momento y se fue el carro, ¿verdad? Se lo entregué prácticamente nuevo, no lo usé. Pero hermanos, como a los, ¿qué será? Al año o año y medio quizás, hermanos nos llegan a tocar la puerta. Sí, hermanos, y estaban unos señores de negro que usted ya sabe quiénes son, vea, con una plaquita aquí y aquí, vea, con sus, y nosotros, ajá, mire, fíjese que venimos porque aquí venimos a un embargo. ¿Y eso? Sí, usted debe aquí un vehículo. Y nosotros, bueno, un vehículo, ¿y por qué si se entregó? Sí, pero fíjese que usted sabe que los vehículos, después de que salen de donde están, de ahí, se deprecian un 20% inmediatamente que salen de la agencia. Y eso usted lo tiene que pagar. Pero si el carro lo entregué solo un mes, lo tuve. Sí, pero así son las cosas, lo tiene que pagar. Y nosotros, imagínense en ese momento peleando y batallando con nuestra fe porque estábamos por aquí, por allá, hermanos, y nos cae eso de repente. Una lanza que ni le esperábamos, porque para nosotros era un caso cerrado, ¿verdad? Porque en nuestra mente y nuestro corazón eso ya no existía. Pero hermanos, el enemigo está ahí ocupando o la lanza o la jabalina, cualquiera de las dos, porque él está dispuesto a matar y a destruir todo lo que Dios nos ha dado, la palabra de fe que ha puesto en nuestro corazón, el creer en Él, el no dudar. Y en ese momento la opción era o paga ya o nos da unos cheques
sin fecha, pero que para pagarlo en no sé si 3 o 4 meses. Hermano, y era un monto que ni se lo voy a decir. Y entonces en ese momento, ¿qué hacíamos? Porque ¿de dónde nos comprometíamos a pagar algo, hermanos, que ya en nuestra cuenta, según nosotros, estaba cerrado? Pero el enemigo, hermanos, está ahí para que usted y yo retrocedamos. Pero Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas, hermano. Y eso es verdadero. Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Y en ese momento lo único que pudimos hacer es creerle al Señor y Señor, danos tú una salida en ese momento, porque los hombres no se iban, hermanos. Ellos estaban ahí. Ya habían puesto el pie en el portón, ¿verdad? Para que no cerráramos. Porque ya adentro, hermano, ¿cómo lo sacamos? No se puede. Hermanos, las cosas a veces son difíciles. Si a usted nunca han llegado ahí, gloria a Dios. Mire, hermanos, no sabe qué es tener a un par de señores de esos ahí en su casa. Y adentro, hermano, porque los tuvimos que hacer pasar al final. Porque no le vamos a dejar ahí en la calle. Mire, sí, permítame. No, el Señor estaba así ya. Mire, y esto, usted sabe que si esto no lo arreglamos ahora, esto procede ya y que no sé qué. Y, hermanos, y en ese momento, nuestra fe ¿a dónde queda? Si no solo humillarnos al único Dios verdadero, para que nuestra fe no se vaya, para que no retroceda, para que no dudemos de lo que Dios puede hacer, aún en medio de la oscuridad, de la tiniebla, aún en medio donde no se mira el sol, hermano, porque ¿para dónde mirábamos? ¿A quién? Mi hermano, no. A mi mamá, peor. Aquí, no, menos. Al trabajo, si ahorita ni estaban pagando. ¿Y a dónde? Al único. A los pies del único que podía solucionarlo. Y en ese momento dije, mire, pero yo no tengo chequeras aquí, yo lo que puedo es darle los cheques que me pide. Mire, me dice, nosotros no nos podemos ir. O arreglamos ya o no nos movemos. Entonces recuerdo que hablé a la oficina y le dije, mire, fíjese que he tenido inconveniente. Yo tenía ahí una chequera de esas que no ocupaba, pero ahí la tenía, hermano. Entonces, mire, fíjese que hay una oficina, tengo una chequera. Le digo, ¿no será que el mensajero me hace el favor de traerme? Porque a mí no me dejaban salir, hermano. ¿No cree que me hace el favor el mensajero de traérmela a mi casa? Y yo le digo la dirección para que él venga. Y me dice, ¿cómo no? Y solo dígame dónde está, yo se la llevo. Vaya, le di, tráigamela por favor. Hermanos, y en ese momento cuando tenía la chequera, que él me la llevó ya en mis manos, no crea que no me temblaba el pulso y el pensamiento, hermano, porque firmar eso era un compromiso, ya entrar en una cuestión penal, porque era de dar, son instrumentos, ¿verdad?, que se ejercen ciertos derechos. Bueno, los que son abogados, vea, saben de eso, se ejercen ciertos derechos de cobro judicial. Y entonces, lo único que me quedó es decirle, Señor, yo lo voy a firmar, pero no sé cómo vas a hacer, Señor. No sé si eran 4 o 5 por ahí, pero le dije, tú eres el único que en estos momentos puedes hacer algo. Yo ya no tengo fuerzas. Si ya me cayó la espada, ya me cayó la lanza y me está cayendo la jabalina también, no, Señor, ya no, ¿para dónde? Y entonces en ese momento agarré la chequera, hermanos, y firmé los cheques por los valores que vaya. Entonces me va a dar 5 cheques por tanto valor. Y ahí, consignado delante de ellos, levantan una acta, los números de cheques con los valores. Ok, esto le queda a usted y nosotros nos llevamos los cheques con la seguridad que usted lo va a pagar. Pero ¿quién era el justo en ese momento? Porque yo había entregado el carro casi nuevo, había pagado la prima, pero yo tenía que responderle, no solo a ellos, porque yo es el que me había metido en esa situación, sino
saber que a Dios no le podía fallar en ese momento y confiar que Él iba a hacer su obra. Hermanos, firmé, entregué los cheques sin ningún 5 en ningún banco ni nada, hermano, nada, simplemente sabiendo que Dios iba a ser fiel. Y los entregué, hermanos, y gloria a Dios, se fueron de la casa ya con eso. Pero le quiero decir, ese día fue como de esos días que quedan marcados, oscuros, negros, porque no solo hice pasar un mal rato a mi familia, a todos, hermanos, los que estamos ahí, pero es este momento, hermanos, del que le hablaba David aquí. Estaba enfrente de Goliat y le vio las armas que tenía Goliat, pero él podía ver que podía ocupar en ese momento a lo mejor la espada, pero hay una lanza y una jabalina, hermanos, que no sabemos en qué momento pueda venir, pero sí sabemos quién va a estar con nosotros, sí sabemos quién nos va a responder, sí sabemos quién va delante de nosotros, sí sabemos quién es nuestro escudo alrededor de nosotros. Hermanos, rápidamente le cuento, al final de los meses que pasó, el Señor proveyó cada dólar comprometido en esos cheques que hasta ahorita nosotros no entendemos cómo el Señor hizo en su gran majestad, pero se pagó cada cheque, hermano, en las fechas que estaban ahí indicadas, hermano. Se pagó. Ese dineral se pagó, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios no nos dejó avergonzados, hermanos, porque en ese momento, hermanos, para nosotros, si no llegamos a pagar eso, sí que era difícil. Pero el Señor, por su gran amor, hermanos, no porque seamos perfectos, no porque seamos mejores, no, por su misericordia. Y entonces aquello que en algún momento se miraba como el gigante que estaba ahí delante de nosotros, hermanos, Dios lo derribó en su tiempo y con su provisión. De manera que usted y yo no podemos dudar, no debemos dudar. A lo mejor se vale que de repente se venga algún pensamiento, pero inmediatamente debemos devolver al que nos ha llamado, al que nos sostiene, al que está ahí con nosotros. Y Él nos va a hacer recordar cada palabra a través de su Santo Espíritu de lo que Él es capaz de hacer con nuestra vida. Mire, David tuvo 4, si le queremos llamar aspectos o condiciones en su vida en ese momento para poder estar en esta batalla. No estaba por casualidad, no estaba porque él era el mejor, no, era porque Dios tenía un propósito. Y cada situación que usted y yo estamos pasando es porque Dios tiene un propósito, es porque vamos a ver la mano de Él cómo se glorifica. Vamos a ver cómo es que Dios hace esos milagros. Si quería ver cómo se parte el mar, tiene que estar enfrente del mar, tiene que pasar en el mar. No puede haber y ver el milagro si no estuvo ahí en el mar. Aquellos hombres, aquellos israelitas que fueron sacados de ahí de Egipto para pasar el mar, tuvieron que estar enfrente del mar. Solo de esa manera podían saber lo salado en sus pies. De otra forma no podían entender del Dios grande que los está sacando de Egipto. Por eso usted y yo estamos pasando ese momento. Pero ahí, hermanos, es para que usted y yo veamos el Dios grande que tenemos, que no es cualquier Dios. Hermanos, no es cualquier Dios, no es un Dios cualquiera, es el Dios real, es el Dios verdadero, el que nos ha llamado a una vida diferente, a una vida de milagros, a una vida de confiar en Él, a una vida de ver de manera diferente las cosas conforme a su voluntad y no a nuestra mente finita. De esa manera entonces David es llamado para que esté en ese momento, porque habían un centenar de guerreros ahí, hermano, no era el único. Si era una cantidad de guerreros, dice que estaban formados en la línea, unos para acá y los filisteos para allá, y todos esperando
Y había nada más uno, que era este Goliat, el que se salía de todo y les gritaba y les decía palabras. Así como nosotros vamos y en el día salimos y escuchamos palabras que se levantan contra la esperanza que nos ha dado el Señor. Pero usted y yo estamos ahí, no para dudar acerca de esa esperanza, sino al contrario, para confirmar que la esperanza en Dios no avergüenza. La esperanza en Dios no avergüenza, al contrario, fortalece nuestra vida. Nos da, es el pan de vida que cada día podemos ver y creer en Él. De manera que para David no estaba ahí por casualidad. Él tuvo que ver con la mente de Dios. Él tuvo que creerle, entender que él necesitaba una mente diferente para creer. No era así nomás. Vamos ahí al versículo 33, ahí mismo del capítulo 17. Mire, primero dice la palabra lo que le dice Saúl. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pausa ahí. ¿Quién tenía la razón? ¿Saúl o David? Saúl. ¿Quién tenía la razón? Saúl. Veámoslo humanamente, no nos vayamos a hacer los espirituales. No, en ese momento Saúl está hablando lo que es realidad. Tú eres un muchacho, lo era. Él es un hombre de guerra, lo era. ¿Desde qué? Desde su juventud. O sea que Saúl sabía quién era Goliat. Ahora, y David parado ahí, ¿qué hacía, hermanos? Cuando a usted y a mí nos dicen: es que usted es un muchacho en las cosas espirituales. Ay, hermano, usted es un muchacho en las cosas espirituales. Sí. Espéreme, no tan rápido, espéreme, vamos a ver. David se quedó ahí escuchando lo que Saúl le decía. Y Saúl le dice: no podrás, oiga, no podrás tú ir contra el filisteo. No podrás, David. Yo sé que tienes buenas intenciones, sé que a lo mejor tu corazón te está motivando, pero no vas a poder, David. Eres un hombre de guerra desde tu juventud. Si mira todos los que tengo yo ahí en la primera fila, todos aquellos, te puedo dar el currículo de cada uno de ellos. Y te aseguro que cada uno de ellos podría ir a pelear, pero va a salir vencido. Tú eres un muchacho. ¿Quién estaba en la verdad? Saúl. Pero hermanos, la primera cosa que David tuvo que cambiar fue su mente. Yo no creo que en ese momento David dijo: Saúl está equivocado. No, al contrario, yo creo que dijo: sí, Saúl tiene razón. Tiene razón. Él es un hombre de guerra. Pero sabía que tenía algo diferente. David sabía que no estaba solo. David sabía que en su actuar no lo iba a hacer con sus fuerzas. Entonces aquí comienzan los argumentos de David, ¿verdad? Veámoslo, versículo 34. Entonces vienen los argumentos de David, ¿verdad? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pero ya viene la diferencia, permítame. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ahí viene la diferencia, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Esa estaba la diferencia. Sí, le dijo, David argumentó lo que él tenía en su corazón. Sí, pero Saúl, yo he matado osos, yo he matado leones. Los he agarrado de la quijada, los he destrozado, los he herido. Pero ¿sabes qué? Allá Dios me dio fuerzas porque eran animales. Pero aquí, este es un hombre. No puedo hacer lo mismo con lo que hice con los animales. Pero hay una diferencia. Él atacó
al ejército del Dios viviente. De manera que no voy a ser yo el que voy a ir ahí, es Él el que me está enviando ahí, hermanos. Y entonces Saúl, ante esa verdad que era más grande que la verdad que él estaba diciendo, por eso le decía, allá vamos a encontrar una verdad. Las cosas están difíciles, no se pueden hacer las ventas que quisiera, no está llegando los ingresos que quisiéramos. Sí, esa es la verdad, pero el Señor tiene otra verdad que es más grande. Y esa verdad va a prevalecer sobre aquella, porque nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad, tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra profética más segura. Podemos ir a ella y confiar en la palabra que es profética para su vida y para la mía, y hablarla y creerla. Señor, es cierto, no están llegando los ingresos, no están llegando estas ventas para sacar las comisiones, pero mi Dios, tú en tu tiempo vas a hacer las cosas perfectas y más grandes y mayores, porque no será con mi fuerza, sino con las fuerzas de Él. Entonces David aquí le rebate los argumentos. Tú tienes razón, Saúl, yo no soy un hombre de guerra, yo solo he peleado con animales, pero el Señor va a estar ahí, porque al que ofendió no es a mí, ni eran los animales que yo cuidaba, no, es al ejército de Dios al que ha ofendido. Bueno, entonces ¿eso qué implica? Una mente que no estaba como la mente de los otros que estaban ahí, porque aquellos lo que miraban era lo grande del hombre. Ahí la voz, lo voy a matar, ¿quién viene contra mí?, gritaba. Nadie se atrevía. Solo el escuchar la voz, me imagino, era un hombre grande. Era un hombre grande. Muy bien, esa es la primera que Saúl le quiso hacer. Vamos más adelantito, versículo 38. Y viene otra vez Saúl. Y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Quién lo vistió a David? Saúl. Primero le dijo a ella, mira, es que David, tú eres un muchacho, el hombre de guerra, peleado desde su juventud, no vas a poder con él. Pero bueno, le dice los argumentos, está bien, David. Vaya, entonces haga una cosa, déjame vestirte pues. Y claro, era la autoridad. David no le iba a decir, no, bueno, vísteme. Entonces dice, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Mira, hermanos, lo puso bien nítido, vea, para que el gigante no lo agarrara, este hombre, vea. Y le dijo, no, con lo que yo he cubierto, su menos le aguantas un turrón, vea, este hombre. Lo que te he puesto está para aguantar. Pero como los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Dios sabía cuáles eran los pensamientos que tenía para David. No era lo que Saúl estaba haciendo, era lo que Dios iba a hacer. Entonces viene la respuesta de Dios. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Ahí viene lo de Dios. Y dijo Saúl, yo no puedo con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermanos, lo que Dios va a hacer no se defiende con ganas, lo defiende Él, su sabiduría y su poder. Dios puso que eso pesara más de lo que pesaba para que David no pudiera caminar. Porque si Dios es el que lo había llamado, Dios lo iba a vestir. Hermanos, cuando Dios nos manda a usted y a mí a hacer las cosas, no lo podemos hacer con esta mente ni con este entendimiento, porque esto es humano. Lo tenemos que vestirnos con la sabiduría de Dios. Las ropas humanas no nos sirven. Las ropas humanas, hermanos, van a estar por gusto, porque son los pensamientos los que vienen a revestir de Dios, ¿verdad? Y vienen a nuestro corazón, porque como es perverso y engañoso, y le quiere poner los vestidos al corazón de los pensamientos nuestros, para que creamos que sí podemos, sí podemos. No, hermanos.
Y usted dijo, sí, pobre. No, con estos nombres, esto no sirve. Tiene que ser lo de Dios, vestido con su sabiduría, con su entendimiento, con su revelación para entender y hacer las cosas y para que tengamos, hermanos, la paciencia de esperar en el Señor. Porque el punto aquí es, debemos de esperar en el Señor. Pero hermano, yo tengo que resolver esto para mañana. Se está vistiendo con las ropas de hombres. Tenemos que vestirnos con la ropa celestial, ponernos el vestido de Dios y decir, Señor, es para mañana, es verdad o es mentira, es verdad, es para mañana, pero la verdad que sobrepasa todo entendimiento es la de Dios. Y si yo me pongo, Señor, la verdad es que es para mañana, pero Dios, yo me cubro con tu ropaje real, porque dice que nos ha dado lino fino, blanco y resplandeciente. Estoy hablando espiritualmente, para que nos cubramos de Él. ¿Acaso no dice su palabra que Él nos quiso acobijar como gallina a sus polluelos? Claro, entonces ahí, bajo la sombra, ¿de dónde? Del Omnipotente, cubiertos con ese ropaje. Entonces Dios nos va a decir mañana, sí Señor, pero ¿cómo vas a hacer? Yo no sé cómo va a ser. Y te dan más, ay, ¿qué plazo me van a dar? Se lo digo porque a nosotros sí nos han dado plazo, hermanos, donde ya no había chance, donde pensábamos que ya no se podía. Mueve, créalo, Dios ve las cosas. Pero si creemos y nos vestimos con ese ropaje, no con ropa de hombre, porque la ropa de hombre trae temor, trae aflicción, trae tristeza. Pero cuando nos vestimos con esa ropa, hermano, de seguro que vamos a dar la fe suficiente para ver y esperar, Señor, en su tiempo está. Sí, pero llega. Y sabe lo mejor, piensa que es puntual. Vamos a mover la fecha para que el Señor y vaya puntual, hermanos. Va a llegar puntual, porque así es el Señor, todo. Y entonces ya llevamos dos. Uno la mente, vea. Aquí dijo, no vas a poder. Sí, David. Luego la ropa, no, es que esa ropa, mira, que la siento pesada y no puedo andar con ella, no es para una semana para ver todas. No, es que era ya, porque el Señor llamó ya en la línea de la batalla. Con la ropa, con estas, a nada nos sirve. Ahí más adelantito, al 40, vámonos. Ahí es con estrategia de hombre. Y tomó llano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. La puso en el pastoril, en el surría, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si nosotros vamos a ver lo que argumentó David a Saúl, ahí en ningún momento le dijo David, mira, es que yo allá ocupaba ondas y agarraba las piedras, unas bien grandes así, mira, y vieras cómo mataba a los osos. No, ahí lo que David le peleaba con los animales, que los agarraba en las quijadas, que se las rompía, que los hería y los mataba. Y entonces, ¿de dónde sacó David las piedras? Porque el Señor se lo estaba dando, hermanos. Porque allá lo que ocupaba él, allá en ningún momento dice él que mira, Saúl, pero yo ocupaba y viera que tengo una buena puntería y le pegaría, pero de agalán ahí donde le duele más. Pero aquí en ningún momento David le está diciendo eso, no. En ese momento yo creo que en lo que David se probaba, hermanos, el traje que pesaba todo, ahí mismo el Señor le regaló, vas a agarrar unas piedras y yo te voy a decir cuáles son, porque David pensó que eran las más filudas, no, las más redondas. Porque no era con el pensamiento de él, era con lo que Dios le estaba dando. Hermano, así es Dios y así lo va a hacer en nuestra vida. Cuando usted y yo le creemos a Dios, así lo va a hacer Dios. No son esas piedras que usted está viendo. No, hombre, tal vez con él. No, ni lo mire. No le van a servir esas piedras. ¿Y cuáles serán? Las que Dios le diga. ¿Y crees que ni parece? Pues sí, porque usted no sabe a quién va a utilizar el Señor. No, si crees vos, yo no creo. ¿Y crees vos que me den? No, es que no, esta pena. Hermanos, si Dios lo tiene preparado todo, y si es para que Dios se glorifique,
Y si es para que Dios muestre su gloria, ¿qué nosotros? ¿Qué? No, así le digo, ¿y por qué viene? ¿Y qué a ti? Sí, pero ¿y por qué? No, pues sí. Y eso es lo que Dios nos habla ahora. No es con estos pensamientos y no, es que mira, yo creo que si le recorto a estos gastos, si aquí le abro a los 5 y si aquí, hermanos, no es eso, hermanos, es con la sabiduría de Dios, con estrategias de Dios. Por eso es que a mí, no, mira hermanos, quise ir a buscar trabajo a otro lado, de verdad, no es mentira. Fui, nunca le dije a mi esposa, pero yo me fui, hermano, a buscar a otro lado. Yo me iba a escondidas a tocarle a los colegas, ¿verdad? Que decía yo. Y yo decía, no hombre, si cuando mire que yo tengo esta experiencia, rápido me va a dar chance. Hermano, hasta ahora estoy esperando, no me han hablado. Y eso fue hace como varios años. Mira, yo estoy en mi celular, hasta con un número más grande para que no se le olvide, ve ahí. Hermanos, no es con las piedras que yo creo, es como Dios lo quiere hacer. Ahí es donde vamos a encontrar la verdad. No, es que esas son las que me gustan. Ese es el problema, que esas son las que a mí me gustan, esas piedras. Es que esta, mira, si con solo tocarla, me hiere aquí el dedo, mira, y la paso. Mira, la herida que me hizo. No, hermanos, las redonditas, las que no tienen filo, para que cuando la agarremos, ¿cómo va a ser esto Dios? Yo no sé. Pero que le va a pegar, le va a pegar. El Señor nunca falla, hermanos. Él agarra las piedras y hace que peguen donde son. Claro, no en el tiempo que nosotros queremos, esa es la diferencia, porque quisiera tirar la onda, y ¡pah! No, hermanos, deje que sea Dios, que agarre nuestra mano y que Él estire el hule hasta donde aguante, vea, con su fuerza, ¡pah! Y le va a dar. Bueno, ya vamos, y la última, ahí en el más adelantito, versículo 48. No tuvo temor. Ese es el último. David no tuvo temor. Mire, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David salió corriendo. ¿Cómo? No, pero me equivoqué. Dice, para ir al encuentro de David, David se dio y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, hermano. Ay, hermanos, y aquí solo Dios, vea. ¿Cuántos habrán estado allí en la batalla? No sé, pero eran miles, hermano. Y todos le tenían temor. ¿Y por qué David no? ¿Por qué David no? Porque el hombre se levantó. Si daba miedo verlo sentado, hermano, sí. Y ahora parado, vea. ¿Se imagina? Se para con toda aquella gran cantidad de hierro que anda en él, caminando. Hermano, solo verlo parado. Pero David no tuvo temor, hermano. Si Dios está conmigo, Dios sabe cómo va a ser. Dice que David corrió y se dio, o sea, se dio prisa, dice. No, es que, en lo que llega el Señor le echa zancadilla y dice, no. David salió corriendo. Dios sabe cómo lo va a botar. Dios sabe cómo va a hacer las cosas con usted, conmigo. Dios sabe, porque Él tiene planes de bien para usted y para mí. Él sabe cómo tiene cosas en su vida. Él las va a hacer conforme a su voluntad, no a la nuestra. Dejemos que sea Él el que las haga. Y entonces serán perfectas. Y entonces serán conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Él entrará a nuestras veredas, dice su palabra. Porque si le creemos a Dios, Dios lo va a hacer. Por eso David no se quedó ahí esperando y se va a caer y a lo mejor y con todo eso. No, dice que David salió corriendo. Claro, yo no creo que hubiese una línea ahí, vea, marcada, pero había una línea espiritual que el hombre no podía pasar y David sabía que Goliat no podía pasar esa línea. El diablo sabe que no puede pasar esa línea porque ahí es terreno marcado por Dios para usted y para mí. Estamos cercados por la gloria y la bendición de Dios. Él sabe que no puede pasar la línea.
Goliat sabía que no podía pasar esa línea, pero David también sabía quién estaba con él en esa línea. Por eso David salió corriendo, por eso David no tuvo temor, por eso David no retrocedió. Es cierto, la batalla va a estar difícil, pero Dios, tú me vas a dar las fuerzas. Hermanos, el año sé que no ha estado como hubiéramos querido, no ha sido quizás el mejor año entre todos, pero ha sido un buen año porque ha sido Dios el que nos ha sostenido, ha sido Dios el que ha hecho que no falte comida en nuestra casa. Ha habido aunque sea tortillas y frijoles, a lo mejor huevos, de repente pollo y carne, pero Dios no nos ha desamparado, ni lo va a hacer, hermanos. Ni lo va a hacer. La economía sí viene a asustarnos. Es que van a haber más desempleo. Es que el otro año va a estar más difícil. Es que no quieren aprobar el presupuesto. Hermanos, lo que digan en los meetings para nosotros debe ser basura, hermano. De verdad, debe ser basura. Es lo que dice Dios, lo que tiene valor. Es lo que diga Dios, es lo que verdaderamente tiene un precio, porque Él nos ama, hermanos, y nos ha amado desde el momento que nos sacó de ahí donde estábamos y donde andábamos, hermanos. Es que tenemos un precio para Dios. No somos cualquier cosa, somos el ejército de Dios, del ejército, oiga, del ejército, vestidos con vestiduras santas de Dios, para que usted y yo seamos embajadores de Él, llenos de su gloria. Lo que pasa es que usted y yo no lo vemos, pero otras personas sí lo ven. Sí la miran, hermanos, sí la miran, porque estamos revestidos con el poder de su gloria. Entonces David no tuvo temor, sino que esperó. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ello la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, que dice: grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. ¡Ajá, ese es! Somos del ejército de Dios, llamados a la victoria, llamados a seguir adelante. Es cierto, el año está por terminar, pero Señor, hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche se termina el año. Y hasta ahí, Señor, tú puedes hacer algo. Ahí cuando alguien llegue, mire que como son de los otros, yo le quiero dar un abrazo, y aquí también le voy a dar esta provisión, mire, porque Dios me dijo que le diera esto. Ay, usted y yo, amén, gloria a Dios. 12 de la noche, hermano. Dios así es, no sabemos. Claro, no va a comer las 12 uvas, ¿verdad? No, tampoco. Pero ahí esperando, Señor, hasta las 12:00 se termina el año. Y si no llega, ay, mi Dios, tú sabes que vas a hacer en el 2017. Tú sabes, si no llega a esa hora, bueno, Señor, tú sabes. Yo lo que quiero es estar en la línea de batalla. Hermanos, hemos sido llamados a estar en la línea de batalla. ¿Para defendernos nosotros? No, para defender el nombre de nuestro Dios. Porque cuando usted y yo le creemos a Dios, estamos afirmando y creyendo en el nombre, que es sobre todo nombre, dice su palabra. Y entonces gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Sí, vea, todos, vea, porque, hoy sí, vamos David, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Dónde estaban las armas?
en el cuerpo. ¿De quién? De Goliat. ¿A dónde terminaron? En la tienda de David. ¿Quién se la dio? El Señor. Hermanos, Dios va a ser así. Aquello que Dios ha preparado, lo va a cumplir en su vida y en la mía. Hermanos, hace como un mes quizás, mire, de repente un dolor en el dedo, hermano, en el gordo de aquí, de este pie. Ya sabe, vea todos los pensamientos que vienen. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué aquí en mi mente, vea? No podía caminar. Si una vez, bueno, fuimos a desayunar con mi hijo, me tuvo que prácticamente chinear del hombro porque no podía, hermano. Si es que de veras que era un dolor. Y claro, me comenzaron a venir pensamientos, vea, que mira que él ha sido aquí, que el otro ha sido, que el otro ha sido, que aquí. Y le dije, Señor, todos estos ácidos que están ahí, Señor, no tienen potestad. Yo te voy a creer a ti, Señor, y sé que solo me estuve tomando unas pastillitas para el dolor, para soportarlo, porque de veras que sí era fuerte. Pero de ahí el Señor hizo la obra. Se fue todo dolor, lo quitó el Señor creyéndole a Él. Porque, hermanos, de veras que ya el cuerpo de uno, vea, está ahí con que, ay, ¿y por qué no vas allá? Mira que puede ser esto, mira que puede ser aquello, mira que... No, hermanos, en la línea de batalla, creyéndole al Señor, y Dios lo va a hacer, amén. Así que Dios nos ha llamado para no tener temor, a cambiar nuestra mente. Va a haber verdades allá, sí las hay, yo no le voy a decir que no. Mire, mucha gente la habla, se acerca a nosotros ahí en el trabajo, pero también hay una verdad que es la que yo tengo que hablar. Sí, es cierto, es esa verdad que tú decís, pero mira, debemos de confiar en Dios. Dios va a hacer algo. Dios nunca se equivoca, ni nos ha traído aquí. Bueno, la empresa tiene ya sobre 17 años prácticamente, y le digo yo ahí a los socios, vean, no hay que desanimarnos, porque los otros pues no son cristianos, vean, y navegan en cualquier filosofía. Pero yo les digo, no hay que desanimarnos, hay que seguir creyendo. Dios va a hacer, pero mira, si aquí cierran acá, Dios hará algo, no sé, Dios tiene preparado. Y hasta ahora Dios no nos ha desamparado. Y yo no puedo dudar de un Dios que hasta ahora puedo decir con toda propiedad, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Amén. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta noche. Yo te ruego, mi